No podemos seguir ocultando a nuestros verdaderos antepasados. La historia, aunque manipulada en muchos casos, no se puede borrar y nos plantea la hipótesis de antiguos astronautas donde la arqueología, las enseñanzas espirituales y diversas leyendas contienen pruebas contundentes de la llegada de alienígenas a nuestro mundo con propósitos inconfesables. Antiquísimos garabatos que muestran al humano en compañía de dinosaurios. En muchos casos, las personas montaban los dinosaurios, huellas fosilizadas de dinosaurios halladas junto a las del hombre, que según los científicos no debían estar en el mismo estrato. Altos niveles de radiación encontrada en los huesos de un tiranosaurio rex. ¿Fueron masacrados los dinosaurios por una colisión cósmica? ¿Por qué fueron exterminados? Es muy posible considerar que fue un exterminio y no una extinción. Los dinosaurios siempre han causado gran curiosidad, asombro por su gran tamaño e incluso respeto y vistos como criaturas sobrenaturales. Pero debemos excluir que estos animales fueron el producto de la creación divina del Uno. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, provenimos de una raza reptiliana y estos animales, magníficos y hostiles en su apariencia, nos induce a pensar que pudieron ingresar por la puerta de Venus, como una primera manifestación de los Siddhas leales de Agartha. Su apariencia hostil, agresiva y nada estética al estar entrando a la creación demiúrgica lo dice todo, oponiéndose a los estereotipos animalescos de sangre caliente, incluido el homínido con apariencia monal. Recordemos que la forma prima sobre el ser en este universo material. Bien sabido es que cuando el lobo se viste de oveja, trae malas intenciones, pues en este caso es lo mismo. ¿Qué prefiere usted? ¿Encontrarse con un ángel hermosísimo que lo va a esclavizar por toda la eternidad? ¿O encontrarse con un ser hostil que lo va a liberar? Ya no queda mucho tiempo para estar viendo lo superficial de la materia. Lo hermoso, por lo general, no conduce a nada bueno, y simplemente seguimos cayendo en la ilusión de la vida cálida, el juego demiúrgico tantas veces repetido. El demiurgo tiene 10 aspectos, es un imitador, y a cada persona le va a llegar por lo que más le guste. Por lo general, lo estético. Se debe recordar que el sexto séfira de Jehová es la belleza, que es su corazón. Es aquí donde se debe situar el mito de Adonis, nombre griego de Adonai, el Señor Yahvé. Las personas que solo dedican su tiempo, que también pertenece al demiurgo, ya que Cronos también es uno de sus nombres, a cuidar este aspecto estético, superficial, relegan lo esencial a un segundo plano, regidos por patrones universales de razón que limitan su percepción del entorno. Volviendo a los dinosaurios, se ha concluido que no estaban recubiertos de escamas sino de plumas, otro dato que denota su divinidad. Su desaparición tuvo que ver con la visita de extraterrestres, que obviamente debían borrar todo rastro de este experimento genoarquetípico para replantear su estrategia en esta guerra esencial, conflicto cósmico entre la materia y el espíritu. Los cielos se abrieron, como cuenta la historia, en diferentes escenarios del planeta, y en muchas ocasiones con enormes bolas de fuego consumiendo todo ser viviente, sin explicación científica que pueda avalar dicho fenómeno. La Virgen. El significado de la Virgen ha perdido su importante valor durante toda la historia cultural, que es la única que se nos presenta, incluyendo el relato bíblico de María Magdalena, encasillándola como una prostituta y no como un apóstol esposa de Jesús. Podemos observar en lo general cómo solo en los libros antiguos bíblicos se comenta de un solo Dios o de personajes masculinos que aportan toda la sabiduría y espiritualidad en el mundo. Ninguno de los 4 evangelios
nos relata la historia de María, y sus pocas intervenciones se han visto rápidamente apabulladas. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mateo 3, 33-34. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Juan 2, 4, 5. ¿Por qué me buscabais? Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Lucas 2, 49, 51. La presencia de la madre no puede ser ignorada, puesto que ella representa la gracia y la guía indispensable hasta para los mismos animales, y se encuentra en la naturaleza como ícono inamovible pagano de lo excelso y espiritual. Lo femenino desborda lo divino, pues el legado hiperbóreo se transmite de madre a hija y es considerado como la sangre más pura que existe. La religión ortodoxa define a la Virgen como fuego caliente, y su rol solo fue el de ser madre de Dios, relacionando su representación con el dolor, la abnegación, la sumisión, la compasión, características principales del alma, pero las virtudes del espíritu han sido escondidas. Su función guerrera, de lucha, de desafío, de infinitud, de plenitud y de sabiduría han sido estigmatizados a un punto que se ha borrado todo registro, doblegando lo femenino a la voluntad del hombre y a la voluntad de un Dios misógino. Para los hiperbóreos, la Virgen representa la infinitud del espíritu, y su representación va por encima de cualquier contexto que cualquier religión le quiera adjudicar equívocamente a su verdadera pureza y gracia incognoscible. Como referentes históricos, tenemos conceptos femeninos aguerridos en la mitología, como lo son Inanna, Lilith, Freya, Ishtar, Afrodita, Isis, totalmente contrapuestas al concepto de la madre solar del fuego caliente, y no por eso dejan de ser virginales, porque su verdadera pureza radica en sus actos heroicos y la voluntad predominante del espíritu. Igualmente, el concepto de virginal en lo cultural está totalmente manipulado, pues se cree que es no haber tenido ningún tipo de contacto sexual, y eso hace a la mujer más pura o inmaculada. Pero otra vez, este concepto está alejado de todo principio. La virginidad, como su arista principal lo inicializa, significa vehemencia, valor, virilidad, virtud, voluntad, vida, verdad, voluptuosidad, venero y bril. Características esenciales del espíritu. Estas virtudes hacían a nuestras guerreras y guerreros poderosos, majestuosos e invencibles. Como exponente principal de todas estas virtudes del espíritu, tenemos a la Virgen de Agartha, a la cual se le han dado varios nombres, como son la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Gruta y Nuestra Señora de Tul. En realidad, la imagen de la Virgen María, patrona de todos los pueblos del planeta, es una representación de este mito ancestral. La Virgen Católica es venusina, y podemos ver bajo sus pies la esfera de Venus. Venus fue el portal que le permitió a la doncella de la Atlántida, la Virgen de Agartha, entrar en lo incognoscible, preocupada por la hambruna de su pueblo, y conseguir las espigas de trigo que le saciarían su hambre. El descenso de la Virgen de Agartha produce como un manto de negrura refrescante sobre el desierto, que se había convertido en lava ardiente, y trae inmediato alivio a las piedras. La presencia de la Virgen refresca y endurece nuevamente a las piedras, porque se interpone con su oscuridad ante los 1000 ojos del dragón, el demiurgo. Y la Virgen, que es portadora de la espiga de trigo, va dejando caer los granos de trigo sobre el desierto de piedras, y las piedras que reciben el grano se vuelven inmunes al fuego del cielo. Ya no pueden ser ablandadas y quedan señaladas con una marca, un signo único que significa lo negro, lo duro y lo frío.
y la marca de la Virgen se llama signo del Bril. Tiene que quedar bien claro que pretender hablar sobre la temática alienígena sin incluir a la Virgen y su niño liberador, representantes máximos del legado extraterrestre en nuestro planeta, es como pretender hablar del nazismo excluyendo a Hitler y los nazis. Evidentemente, la Virgen representa a la raza cromañón, con linaje extraterrestre que levantó una de las civilizaciones más grandes y florecientes que se hayan conocido, la Atlántida, que brilló con su majestuosa cultura megalítica y sus vimanas de oricalco. De este linaje es Caín, el agricultor, que representa a todos los pueblos agricultores del mundo que levantaron reinos prósperos y felices en las vegas de los valles fértiles. Entonces, el legado extraterrestre perduró hasta nuestros días en la imagen de la Virgen de la Vega, símbolo excelso de nuestro origen atlántico. George Adamski y los venusinos. Desestimado por los científicos, ignorado por las Fuerzas Armadas, despreciado por los intelectuales y sometido a la difamación y a la burla de la gran mayoría que conoció su historia, el famoso Contact Man permaneció rodeado por sus fieles seguidores, que aún lo consideran como uno de los enlaces terrestres con los seres alienígenas que visitan el planeta. Sin embargo, luego de 16 años de su encuentro memorable, algunos investigadores serios en su momento tuvieron para Adamski una piadosa y escéptica sonrisa. Comienzan con cierta timidez a mencionarlo, sin los clásicos calificativos de falsario o embustero, y si bien no se le reconoce verosimilitud a sus relatos posteriores, entrevistas con seres del espacio y viajes en platillos volantes que lindan en la paranoia, se muestran cautelosos en cuanto a sus notables fotografías y a su primer encuentro con el hombre de Venus. Al margen de las fotografías, cuya autenticidad no ha podido ser ni afirmada ni tampoco negada, debemos tener en cuenta que sus relatos coinciden entre muchos tantos que se han dado a conocer. En su edición del 24 de noviembre de 1952, el diario Gazette de Phoenix, Arizona, en un artículo firmado por Len Welch, publicó por primera vez la aventura de Adamski, que el mismo protagonista narrara 2 años después con lujo de detalles en el libro Flying Saucers Have Landed, escrito en colaboración con el estudioso británico Desmond Leslie. Luego de obtener varias fotos de ovnis en el cielo y a gran distancia, y haber viajado sin éxito al desierto, impulsado por extrañas intuiciones, Adamski citó para el 20 de noviembre en la mañana en un lugar situado en las cercanías de Blizzard, California, a varios amigos que deseaban acompañarlo en sus viajes intempestivos. El grupo partió en 2 automóviles hacia el desierto de Arizona y se detuvo a 16 kilómetros de Parker, en plena zona despoblada. Después de un breve almuerzo, pudieron observar el paso de un avión de 2 motores en aparente vuelo de rutina. De pronto, y en la misma dirección por donde había pasado el aparato, divisaron maniobrando en lo alto, sin ruido alguno, una enorme nave plateada en forma de habano, sin alas ni apéndice alguno, lento, como si fuese a la deriva. El habano se dirigió hacia los observadores y luego pareció que se detenía en el espacio. A primera vista, el artefacto se parecía a la cabina de un gran avión, reflejando sobre los lados los rayos solares. En medio de la excitación general, todos miraron a través de los binoculares y distinguieron una especie de marca negra u oscura al costado del objeto, similar a una insignia, aunque diferentes a las conocidas. Adamski, guiado por su intuición, pidió a la secretaria que lo acercase al lugar donde evolucionaba el cigarro. Después de pocos minutos, la corazonada de Adamski se concretaba de acuerdo a sus deseos.
un platillo pequeño, en forma de campana, apareció de súbito. Aterrizó a menos de 1 kilómetro de distancia. Cuando se hallaba a una distancia menor de 100 metros, vio a un hombre que salía de un barranco cercano al platillo y le hacía señas de que se acercase. Casi enseguida estuvieron frente a frente. Las intuiciones de quien fuera considerado farsante y desacreditado por las Fuerzas Armadas de su país tomaron realidad. Cuando Adamski se reintegró a su grupo de amigos, comenzó a relatar su experiencia. Era un hombre de cabellos largos y dorados, vestido con un conjunto negro, semejante a un traje de esquiador sin costuras. Llevaba botas cortas que dejaban en el suelo extrañas huellas. Su rostro de rara belleza, casi femenino, reflejaba intenso amor y sabiduría. Sus ojos eran azules y almendrados, y los pómulos algo salientes. Debía medir aproximadamente 1,80 metros y pesaría alrededor de 60 kilos. Nos comunicamos por medio de gestos e inducción mental. El desconocido trazó varios círculos en el suelo, las órbitas de los planetas, por lo que creí entender que provenía de Venus, al indicarme la órbita correspondiente al segundo planeta y luego señalarse a sí mismo. El venusino hablaba de vez en cuando en una lengua muy parecida al alemán, y a pesar de su insistencia, se negó a ser fotografiado. Al intentar aproximarse al platillo, posado algunos metros más adelante, experimentó un poderoso tirón en el brazo izquierdo. Entonces el extraño señaló las marcas que su calzado dejaba en el suelo, como si éstas fuesen algo importante. Después, el doctor Williamson, uno de sus acompañantes, sacó vaciados en yeso de aquellas huellas. El objeto era un artefacto más semejante a una campana que a un disco propiamente dicho. Parecía construido con material brillante, traslúcido, pero diferente al vidrio, y se hallaba flotando a unos 50 centímetros del suelo. La cúpula era oscura y estaba coronada por una semiesfera que en las fotos respaldan con una cierta forma de anilla. Las portillas eran de un material bastante transparente y llegué a ver otro hermoso semblante a través de una de ellas, muy parecido a mi interlocutor. Este me advirtió que no me aproximase mucho al aparato. Yo desobedecí y cuando acerqué más el hombro derecho hacia la superficie del disco, mi brazo fue lanzado contra mi cuerpo con terrible fuerza. Poco después, el venusino le pidió la máquina fotográfica, sacó el rollo y de alguna manera le comunicó que volvería a verlo. A su vez, el venusino afirmó que hay humanidades en todos los planetas y que la forma humana es universal, aunque con diferencia de estatura, complexión, estado de materia y razas. También afirmó que ha habido mucho antes aterrizajes de gente de otros mundos y habrá muchos más. Es muy coincidente que el presunto venusino haya salido de un Hanebu, describiendo a Adamski el pandemonium de miles de mundos de ilusión, que el incauto polaco-americano interpretó culturalmente, o bien su relato fue debidamente editado para salir a luz. Adamski creyó comprender que los viajes espaciales eran práctica conocida tanto de los hombres de Venus como los de Marte y otros planetas dentro y fuera del sistema solar, y que entre los primeros y los segundos se realizaba un activo intercambio cultural y espiritual. Cuando el disco se elevó, el privilegiado protagonista notó 2 anillos de la parte inferior se movían en una dirección, mientras otros 2 giraban en sentido contrario. Observó además que bajo el aparato estaba dispuesto, como tren de aterrizaje, un trípode construido por 3 esferas metálicas. Luego el objeto ascendió lentamente y se fue perdiendo en el espacio.
La visita del venusino era con el ánimo de prevenir sobre las bombas atómicas que estaban teniendo repercusión tanto dentro como fuera de la Tierra. Y esto es muy coincidente, ya que la base antártica acababa de ser atacada por los norteamericanos. Jehová, el Dios hebreo. Fueron varias las sectas gnósticas en los primeros siglos de nuestra era que equipararon la figura de Jehová no a la de un ser bueno y justo, sino a la de un ser satánico. A Jehová se le ha conocido con muchos nombres: Elohim, Dios, Yahvé, Adonai, Enlil, pero todos resumen al mismo personaje, como un Dios hebreo que tiene un pueblo elegido. Este Dios sostiene continuamente que Él es el único. No lo dice una vez, lo dice permanentemente, constantemente. No hay otro Dios más que yo. Yo tu Dios, el único, etc. Todos sabemos que cuando alguien repite excesivamente siempre lo mismo, es porque no está seguro de lo que afirma. Por eso necesita reafirmarlo tanto. Lo que nos hace sospechar que existe otro Dios que está muy por encima de él, mucho más grande, infinitamente superior, mucho más importante que él. Indudablemente, este Jehová creador es el creador del mundo, de todos los mundos, de los planetas, del universo, de la materia. Él es el responsable del Big Bang, como lo llama la física actualmente. Todo lo que la física sostiene, que todo comenzó con una gran explosión, con una gran luz, coincide con los mitos de distintas religiones sobre la creación del mundo. Claro que toda esta creación está llena de errores, no es perfecta. Y si este mundo es imperfecto, si la materia es imperfecta, o si todo lo que existe en el universo es imperfecto, es porque Dios, el Creador, es un ser imperfecto. A través de los libros sagrados de distintas religiones, según se dice inspirados por el Dios creador del universo, se nos relatan hechos, detalles, que muestran al Dios creador como un ser no muy perfecto y no enteramente bueno. Lo pintan a veces como un Dios vengativo, colérico, soberbio, inseguro e indeciso. Un Dios que ama los sacrificios en su nombre, los genocidios, y que ordena matar a otros pueblos para apoderarse de sus pertenencias, de sus tierras, de su gente, de su ganado. Ordena matar no solamente a los enemigos, también a las mujeres, a los niños, a los animales. Un Dios genocida. Ama el olor a carne quemada y ama ver correr la sangre. Le gusta que le teman, que lo adoren, que lo admiren, que lo sirvan. Le gustan los templos edificados en su honor, los rituales, los preceptos que cumplan sus ordenanzas, que eleven rezos hacia él. Le gusta el dolor de las criaturas, las torturas, el sufrimiento. Los gnósticos le daban el nombre de Yaldabaoth, que significa hijo del caos, y a veces el nombre de Sabaoth, Dios de los ejércitos. También se le ha llamado Cosmocrator, o el gran arconte, el creador y ordenador de la materia. Este ser superior no puede ser bueno, indudablemente, y quienes han sostenido esto a lo largo de la historia, lógicamente han sido perseguidos o han pagado con su vida la osadía de decir la verdad. Un ser superior que ama los conflictos, los filicidios, que ordena las mutilaciones genitales de los niños, indudablemente no puede ser un Dios bueno. Si lo ponemos de otra forma, en el mundo solo ha habido catástrofes, muertes, guerras, violaciones, secuestros, torturas, asesinatos, violencia, lo que le gusta a Jehová. ¿Por qué no hay ni un breve momento de calma y tranquilidad? Este mundo no es bueno indudablemente para ninguna persona espiritual o con cierto grado de sabiduría, pues todo es material y terriblemente atroz. Los animales tienen que desgarrarse entre sí para poder comer y sobrevivir. Los animales herbívoros
necesitan destrozar plantas que son seres vivos también. Los seres humanos nos atacamos constantemente con motivo y sin motivo también. Todo se autodestruye y destruye a los demás constantemente. Y hay quienes a esto llaman perfección. La naturaleza es perfecta y sabia. O el equilibrio perfecto, la obra más hermosa de Dios. Todo esto es un maldito infierno. No es un sistema perfecto, ni mucho menos bueno. Se habla de un Dios que descansa el séptimo día de haber hecho la creación. ¿Esto es perfección? Otra cosa es interesante, que el Creador no esté trabajando solo. El Creador siempre habla en plural. Hagamos esto, hagamos aquello, hagamos al hombre, etc. ¿Por qué? ¿Quiénes son los demás? ¿Con quién está creando? El Dios creador es el jefe, pero cuenta con una legión de ayudantes, de ángeles demonios. Por eso el Génesis lo llama Elohim. Así comienza el relato bíblico, Bereshit, Bará, Elohim. En el comienzo dioses crearon, porque Elohim en hebreo es plural, significa dioses, señores. Pero para los gnósticos, por encima del Dios creador del mundo y del hombre, hay otro Dios. Un Dios que es tan puro, tan perfecto e infinitamente superior, que no necesita reconocimiento alguno del hombre, solo que su espíritu sea libre y salga del yugo del Dios impostor. Un Dios que ni siquiera pondría una mirada en esta creación imperfecta y perversa. Los antiguos griegos lo llamaban Theos Agnostos, el Dios desconocido, un Dios imposible de conocer desde este cuerpo y esta alma, desde este universo creado de materia y tiempo. Este Dios pertenece a un plano antimaterial. Este Dios es un misterio para nosotros. Este Dios es incognoscible, como un fuego inconcebible e inefable. Él es el Dios verdadero, pero un Dios inalcanzable e inimaginable, que no puede manifestarse ni actuar en este universo impuro e imperfecto. Solo en algunas ocasiones, este Dios puede penetrar en estas dimensiones a través de algún enviado suyo, a fin de producir algún cambio, generalmente pequeño, con gran sacrificio. Esto sucede en muy raras ocasiones cuando están dadas aquí, en este infierno material. Sobre estos temas existe mucha confusión, pero a través de esta descripción de las ideas gnósticas estoy mostrando una postura diferente y que además ha sido sustentada hasta con la misma Biblia, para que cada uno con esta postura diferente a las habituales tenga, aunque sea la opción de poder elegir algo que sea realmente distinto al convencionalismo cultural. La matriz. Las cosas son lo que son gracias a la forma en que se relacionan con las demás cosas. Una entidad verdaderamente aislada no puede existir en el universo. Las cosas derivan su ser y su naturaleza a partir de su interdependencia mutua. Por lo tanto, en sí mismas no son nada. El universo aparece representado por medio de una telaraña de canales de reacciones donde conexiones de diferente naturaleza se alternan, se trasladan o se combinan, determinando así la textura de la realidad. Las conexiones transmiten energía, materia e información. Al hablar sobre los canales de reacción de la matriz, ¿qué es real? ¿Puedes definir lo que es real? Si por real tomas lo que puedes sentir, oler, probar y ver, entonces real son simples señales eléctricas que te envía la matriz y que interpreta tu cerebro. Entonces se puede definir que se está viviendo en un mundo de sueños. Tal vez en el fondo, así es como funciona el universo. De lo único que podemos estar verdaderamente seguros es de nuestras propias percepciones o emulando algún tipo de comportamiento. Se puede resumir como una red gigantesca que se conecta a nosotros
y alimenta un ente por medio de nuestra propia energía, ¿el demiurgo? Muy posiblemente sí. Y si pudiera demostrarse científicamente que nuestro universo es en el fondo pura y simple actividad mental, que todo es parte de una ilusión, la relación entre fuerzas y partículas define la propiedad Cross de la matriz. Esto significa que procesos con partículas y antipartículas se pueden describir con los mismos canales de reacción matriz, pero leídos al revés. El cálculo de los elementos de la matriz se basa en 3 principios relacionados con los métodos de observación y medición. Esto significa que la estructura del universo está determinada por la manera en que éste es captado por las mentes que realizan las mediciones, coincidiendo en que todos los fenómenos del mundo son una manifestación ilusoria de la mente y por lo tanto carecen de realidad propia. Un cambio fundamental en los métodos de observación significaría un cambio fundamental en la estructura del universo. El observador y lo observado forman más que un sistema, están fusionados. Hay, sin embargo, un escenario relacionado que es más plausible y una línea seria de razonamiento que nos lleva desde una posibilidad de este escenario a una conclusión sorprendente acerca del mundo en que vivimos. Se podría llamar el argumento de la simulación. Quizás su más asombrosa lección es que hay una probabilidad significativa de que usted viva en un simulador de computadora. Literalmente hablando, si la hipótesis de la simulación es verdadera, usted existe en una realidad virtual simulada en una computadora construida por alguna civilización avanzada. Su cerebro es simplemente una parte de esa simulación. ¿Qué argumentos podríamos tener para tomar en serio esta hipótesis? Antes de llegar a la esencia del argumento de la simulación, consideremos algunos de sus preliminares. Uno de estos es la asunción de independencia del sustrato. Esta es la idea de que las mentes conscientes podrían en principio ser implementadas no solo en neuronas biológicas basadas en carbono, como las que están en la cabeza, sino también en otro sustrato computacional, como los procesadores basados en silicón. Por supuesto que las computadoras que tenemos hoy en día no son lo suficientemente poderosas para ejecutar los procesos complejos que ocurren en el cerebro, pero que los científicos trabajan arduamente en su afán de conseguir el realismo computarizado. Las películas hablan por sí solas y el mensaje subliminal de las películas nos deja mucho que pensar. Pero en todo caso, lo que le permite al cerebro tener experiencias conscientes no es el hecho de que su cerebro esté hecho de materia blanda, biológica, sino que implementa una cierta arquitectura de almacenamiento programado. Ahora la tecnología nos presenta una extensa gama de aparatos con los que nos mantenemos conectados todo el día. Ya el cerebro por sí solo ha dejado de pensar y nuestro cerebro se encuentra íntimamente ligado a la matriz electrónica del aparato en cuestión. ¿Quién nos garantiza que no estamos perteneciendo al mismo programa? El resultado de tal análisis es que una civilización o un poder que desconocemos tecnológicamente madura, que ha desarrollado, sin siquiera nosotros percatarnos de ello, programas o computadoras lo suficientemente poderosas para ejecutar un número astronómico de mentes similares a las humanas y apoderarse de nuestro nivel consciente como inconsciente o viceversa. Es cada vez más posible y no es parte de una ficción futurística a largo plazo. Nuestras mentes están siendo manejadas y dirigidas a voluntad de un solo ente. ¿Es parte del nuevo orden mundial? ¿Es parte de nuestro encadenamiento a la materia? Se lo dejo a su total criterio.